tal? ¿Cómo estás? Soy Ale Marroquín y te doy la bienvenida al podcast Presencia Ejecutiva by Ale Marroquín. Hoy vamos a hablar de ese sentido de la responsabilidad y de compromiso que hay para resolver y cómo puede ser contraproducente cuando no estamos en el presente. Espero que te esté dejando curiosidad, porque todo el mundo nos gusta que nos digan que somos responsables, que somos comprometidos, pero ¿qué pasa cuando no estoy en un centro y cuando está como elevado en un lugar en donde no hay balance? Y eso puede repercutir de la siguiente manera. Recuerda que estas reflexiones de podcast las puedes escuchar en Spotify, en iTunes, también están en mi página web o puedes verlas directamente en YouTube. Pues te lo cuento. Estoy comenzando como cada año, un proceso nuevo con 10 personas para coacharlas. Entre ellas tengo otros clientes que estoy coachando, pero específicamente en esta, pues recibo los resultados de su diagnóstico al mismo tiempo. ¿Y a qué me refiero con al mismo tiempo? Que puedo ver cómo son percibidos, cómo pretenden ser percibidos en ese diagnóstico y cómo realmente los está percibiendo la gente. Y en las áreas de atributos y talentos, pues está padrísimo cuando escuchamos que me ven como comprometido, como responsable, proactivo, como siempre queriendo cumplir, eficiente. Y entonces te emocionas cuando estás dándote cuenta, pues que ese sentido de la responsabilidad es muy bueno. Sin embargo, cuando nos pasamos a las áreas de mejora, en ocasiones ves que se denota mucho la paciencia, la prisa, la poca escucha activa. Y entonces cuando hacemos el análisis nos damos cuenta que ese sentido de la responsabilidad, cuando no está bien manejado, cuando tenemos ese compromiso por cumplir y somos muy eficientes, en ocasiones se nos baja la paciencia, dejamos de tener esta escucha activa y la empatía puede ser un factor determinante en el cumplimiento de lo que estamos emprendiendo. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que nuestra prisa es la única. Ya lo dije en otros capítulos, si quieres meterte a escuchar el episodio de urgente contra importante, en donde queremos ir resolviendo siempre lo urgente y olvidamos que en ocasiones es lo importante. También puedes escuchar el de cuando le cedemos el poder a otras personas. Y cuando hablo de cedemos el poder es que puede ser un jefe, un cliente, pero normalmente en esas prisas por cumplir se vuelve que le quitamos poder a lo que estamos haciendo y las prioridades que tiene por estar tratando de resolver rápidamente todo lo que vamos enfrentando. Si todavía estás confundido porque dices, Ale, ¿qué te refieres con que ser responsable malo? No es que sea malo, es que hay que tener cuidado en dónde estamos en balance o en equilibrio y te lo voy a explicar de la siguiente manera. Cuando yo estaba en el medio financiero, muy al inicio de mi carrera, ya tengo 30 años de experiencia profesional, ¿no? Entonces, muy al inicio de mi carrera, en mi afán por ser responsable, por cumplirle a los clientes y porque finalmente, y más hace 30 años, digo, hoy también, pero hoy está un poco más equilibrado entre el empleado y el cliente, pero más en donde el cliente siempre tiene la razón y de los clientes vivimos y entonces era a los que tenías que cuidar y proteger, etc. Entonces, si un cliente te hablaba y te decía que tenías un problema, pues yo iba en mi sentido de la responsabilidad con la espada desenvainada, ¿no? Mi capa y mi escudo de tenemos que resolverle este problema a este cliente sí o sí y para allá. Y yo me sentía muy exitosa y muy útil. ¿Por qué? Porque había resuelto los problemas de mis clientes. Pero me acuerdo perfecto, que creo que ya lo he encontrado en otro podcast, que uno de mis compañeros me dijo, Ale, es que te vuelves muy necia. Y yo claro que no soy tenaz. Porque yo tenía una intención buena. Nada más que recuerden que la gente no tiene acceso a tus buenas intenciones. Y entonces para el equipo de sistemas, aunque yo tuviera una intención buena, que era resolverle a un cliente un problema que tenía, y a los ojos de ese cliente yo estaba resolviéndoles su problema y le estaba dando un buen servicio, yo estaba desatorando cosas por acá que impedían que el equipo fluyera con un cierto orden y una cierta prioridad. ¿Y qué es lo que pasa? Que hace como ese podcast de cómo cedemos el poder, pues acabábamos siempre cediendo al poder del cliente y no honrando lo que realmente era importante. ¿Qué es lo que sucede? Que en ese sentido que tenemos de responsabilidad, cuando vamos tan a prisa, vuelvo a insistir y a recalcar y a entrelazar todos estos conceptos que he venido compartiendo. Cuando no estamos en centro, cuando no estamos en el presente, nuestra mente está en el acelere, en el deber ser, en el que tengo que cumplir y en el cómo le voy a resolver a este cliente. Y entonces no me deja ver en el presente lo que sí tengo para resolver. O que no debe de haber tanta
prisa, acuérdense que también había dicho que la prisa no es elegante, para resolver algo porque no me permite llegar igual de rápido. Porque si descompongo otras áreas o debilito relaciones con otras personas por imponer que lo único que importa es resolverle a mi cliente en mi sentido de la responsabilidad, no estoy pensando estratégicamente. Y en esa pensada estratégicamente caemos en la trampa muchas personas que estamos en el área comercial. Así es. No importa, este es el cliente más importante, lo tengo que cuidar. Y entonces cuando le pido a otra de las áreas que me resuelvan en ocasiones, si yo soy tan proactiva y lo voy a acabar resolviendo yo, pues esa persona va a decir, si de todos modos va a ir a hacer lo que quiere, que lo resuelva Alejandra. Entonces, no estoy siendo eficiente. ¿Por qué? Porque esa no es mi responsabilidad. El con tal de darle un buen servicio al cliente me haga que yo vaya y resuelva temas que le corresponden a otra persona, me hace trabajar el doble a mí, me hace dejar de ser menos eficiente porque entonces a lo mejor estoy dejando de traer nuevos clientes o atendiendo a otros clientes que merecen esa importancia, y estas personas pues las estoy haciendo flojas porque al fin y al cabo saben que yo lo voy a resolver sí o sí de otra manera. Entonces, en el sentido de la responsabilidad y de la proactividad, tenemos que calmar nuestra cabecita y ponerle como un lazo y decir, vente al presente y deja de pensar que tú eres capaz de resolverlo todo con tal de resolvérselo. Y estoy hablando de un cliente, puede ser un jefe, puede ser cualquier otra persona, en donde no nos estamos deteniendo a ver, vamos a observar qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo. ¿Cómo puedo resolver esto? ¿Qué pasa si me acerco al área correspondiente y por alguna razón me dicen, en este instante no se puede resolver? Pocas veces he descubierto que las personas tenemos este diálogo con los clientes. Pocas veces vamos a decirle a la persona, oye, se está suscitando esta información, te lo voy a resolver, o esta situación, perdón, te lo voy a resolver. Sin embargo, quiero ver contigo que te lo resolvamos a más tardar mañana o en una hora en lugar de inmediatamente. Y en muchas ocasiones, y dependiendo cómo lo expliques, muy probablemente la persona te diga, pues si eso es lo que hay que hacer para que se resuelva bien, vamos a hacerlo. Porque en ese sentido de la responsabilidad, a veces tapamos hoyos o parchamos situaciones y no queda resuelto el verdadero raíz del problema. Entonces, pues te cumplí, lo hice inmediatamente. Tú puedes ver que soy resourceful, ¿no? Que yo puedo utilizar recursos y resolverte. Pero si nada más estoy tapando hoyos, voy a seguir trabajando el doble y no voy a ser eficiente y mi productividad va a bajar. Entonces tenemos que tener cuidado en ese sentido de la responsabilidad. Si nuestra mente nos está contando la historia de la prisa, de tengo que resolver en este momento, tengo que exigirle a otras áreas, recuerden, ya a todo el mundo le digo, si estamos constantemente buscando el sentido del trabajo en equipo y de la colaboración, pero yo tengo mi propia agenda y yo pienso que los tiempos se tienen que resolver en mis tiempos y no me importan los tiempos de los demás, ¿cómo genero colaboración y confianza si no estoy ni siquiera siendo empático con la otra persona o con el otra área? Tengo que entender qué procesos significan para esta área y con qué vocabulario asertivo y lenguaje de poder se lo voy a explicar al cliente de manera que se resuelva el problema y que todos vayamos en el mismo camino y hacia el mismo objetivo. Pero si no logro estar calmada y mis pensamientos me están contando otras historias de lo que significa ser responsable, proactivo, etc., entonces no veo con claridad el ancho de banda completo. Es cuando dicen que tienes visión de túnel, que solo ves el camino que quieres ver, solo ves el camino por el que andas. Cuando a lo mejor descubres que podías volar, cuando a lo mejor descubres que hay otro camino fuera de ese túnel. Pero en la prisa y en la poca calma que tenemos y en estas creencias que se nos van haciendo con el tiempo de pensar, soy resolutivo, a la gente prefiere a las personas proactivas y a la gente comprometida. Entonces, cuando vemos estos resultados en los diagnósticos, muchas personas dicen, es proactivo, resuelve siempre para hoy, tiene las manos puestas en las tareas, y de repente ponen, no es paciente, no hay escucha activa, siempre tiene su razón, se tiene que hacer en su forma, no existen otros comentarios. Y entonces dices, claro, puede ser contraproducente tener un talento si no lo bajo al nivel de estar en centro y tener calma, de ver cómo aprendo a escuchar, porque si las personas, cuando uno aprende a escuchar, que sigo insistiendo en que es la herramienta más poderosa,
Y de verdad aprendo a escuchar, no nada más de... hay una persona que me dijo, en nuestra empresa estamos aplicando la escucha activa. Y luego de pronto te das cuenta que pues es un decir, porque nadie ejecuta la escucha activa per se. ¿A qué me refiero? Que no nos esperamos a que la persona termine de hablar y que aunque nos esperemos ya tenemos resuelta la respuesta que le vamos a dar desde el inicio de la conversación, o por lo menos lo que yo creo que debe de ser. Pero si de verdad nos sentamos a analizar con calma, ¿qué me ofreces de solución para este problema que tengo? ¿Cómo puedo administrar los tiempos? ¿Cómo puedo hacerle ver a las personas que va a tomar tanto tiempo? Es mucho más sencillo que generemos esta colaboración, pero somos tan reactivos, como lo dije la semana pasada, que actuamos sin pensar las cosas y nos apoyamos en estos talentos o habilidades que tenemos como sentido de la responsabilidad. Es que soy responsable, es que soy comprometida, es que yo soy muy proactiva. Y entonces me escudo en eso para no ver qué hay más allá. Y lo hacemos bien seguido. Miren, recientemente se están haciendo arreglos en el edificio donde vivo. Y en el edificio ponen que va a haber mucho... Todos tenemos falta de confort cuando hay arreglos, lo que sea. En la calle, en los edificios, te quitan la tubería, te apagan la luz. Pues es lo que se necesita para que puedan arreglar las cosas. Y de pronto... yo tenía que ir al cajero automático y me subo al coche y veo que están quitando una lona de la entrada del edificio y yo pasé. Y en eso, que pocas veces me detengo a leer los chats grupales malamente, pero a veces pienso que cuando ya los vi ya me perdí 25 mensajes anteriores, ¿no? Y veo uno que decía que cómo nos avisaban tan poquito tiempo antes que ya no podíamos salir del edificio. Y yo dije, qué raro, yo acabo de salir. ¿Y en dónde avisaron? Y yo me fui manejando, fui al cajero y luego de repente pensé, voy a regresar del cajero lo más pronto que pueda, porque si alcancé a salir, capaz que alcanzo a entrar. Pero al mismo tiempo dije, bueno, pues si no alcanzo a entrar, me estaciono en la calle y ahí ese mensaje decía que eran 2 horas, ¿no?, de quitar el estacionamiento. Y resulta que cuando llego tratando de buscar en la calle me doy cuenta que todavía podía entrar. Y yo por dentro decía, qué chistoso, porque ya había otros 2, 3 comentarios de qué barbaridad, no pueden avisar tampoco antes, eso no se hace. Y yo decía, pero pues, ¿en dónde avisaron? Y yo todavía busqué, dije, porque luego como no leo, dije, igual, no me di cuenta y dije, pues no avisaron. Y resulta que alcancé a entrar a mi casa. Y cuando llego a mi casa y me preparo para hacer más actividades, de pronto suena el teléfono, el interfón, y dicen que de aquí en adelante van a cerrar el estacionamiento 2 horas. Y dije, qué chistoso y qué buen ejemplo de cómo nos volvemos reactivos. No es que seamos malas personas, pero no nos deja pensar con claridad el decidir sobre algo que no está en mis manos resolver. O sea, sí o sí se tenía que bloquear el estacionamiento para traer esta maquinaria pesada. Pero cuando somos reactivos, lo primero que hacemos es quejarnos o opinar sobre algo que no está en nuestras manos resolver. Y adicionalmente de que pusieron ese post a que sucedió que bloquearan el estacionamiento, debe de haber pasado como 1 hora. O sea, no eran los 15 minutos que se decían y los 8 minutos que se decían, sino 1 hora tuvieron para pues sacar el coche si es que lo tenías que usar más tarde. O si no ibas a llegar, pues buscar un estacionamiento en la calle. Y es un ejemplo, no por criticar puntualmente a individuos, sino que hacemos los seres humanos cuando somos reactivos y en ese sentido de la responsabilidad y de la proactividad y del compromiso. ¿Cómo no voy a poder ir a ver a mi cliente? Nos bloquea y no podemos pensar en cómo estamos impactando otras cosas, otros temas, otras personas por nuestro gran sentido de la responsabilidad. Insisto, que no se confunda con no ser responsables, no ser proactivos, no buscar ideas. Esta es otra cosa que me pasó recientemente. En uno de los foros masterminds que manejo, de pronto hubo una confusión con las fechas. Y sí hubo una confusión porque normalmente los foros masterminds que manejo son cada 2 semanas. Y en esta ocasión, para arrancar con el año, por alguna razón arranqué tarde en febrero y se juntaba el último fin de febrero con el 1 de marzo. El primer fin. Y entonces, pues la gente en la costumbre se quedó que era cada 2 semanas
y por eso hubo una confusión, aunque todo estaba pues por escrito y en agenda. Sin embargo, porque ¿de qué me servía? Insisto, en ese sentido de la responsabilidad dije, bueno, ¿qué hago? Vamos a ver si hay consenso y lo cambio. Pero en esa proactividad, pues iba a echarle a alguien, le iba a dañar, porque los que sí tenían apuntadas las fechas, pues a lo mejor iban a decir, oye, pero yo sí lo apunté. Entonces dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo resuelvo? Y ahí, en lugar por decir, de actuar reactivamente, es cómo nos sentamos y pienso, ¿qué puedo hacer para darle gusto a todos? ¿Cómo puedo resolverlo de la mejor forma? Entonces moví unas piececitas por acá, otras por acá, traje un speaker, hice que llegara a esta sesión y finalmente se resolvió de manera exitosa. Pero en otra época de mi vida, te apuesto que me hubiera puesto como muy preocupada por mi sentido de la responsabilidad de que le voy a quedar mal a esta persona y a este, si no va, porque no va, y si este va, como si hubiera sido, insisto, cuando eres reactivo estás tratando de resolver lo que no está en tus manos. Y entonces, pues no dependía de mí esta confusión y no puedo decirle a la gente por qué debes de ser como debes de ser, porque así somos los seres humanos, pero lo que sí está en mis manos resolver, y en ese sentido de la responsabilidad, del compromiso, ¿cómo lo resolví de manera que todos estuvieran contentos? Se tiene que buscar creatividad y se tiene que frenar uno para poder pensar cuáles son las opciones que tenemos. Yo he descubierto que cuando actúo en respuesta rápida, o sea, reactivamente, con tal de resolver, muchas veces no veo piezas ocultas. Voy a ponerles el mismo ejemplo. En el caso de mi foro Mastermind, si yo en este sentido de responsabilidad hubiera dicho, bueno, vamos a cambiar todas las fechas para que se acomoden y ahora sea cada 2 semanas, hubiera dejado fuera 2 personas que no podían por querer tapar o resolverlo de otra manera, sin pensar. O sea, sí estaba buscando, fíjense, mi intención era buena, estaba buscando resolverlo. Pero cuando resuelves tan rápido, cuando actúas demasiado deprisa, porque tienes prisa por ser eficiente, que no eres eficiente, entonces no ves todas las piezas de ese ancho de banda que menciono. Y en cuanto dije, ok, calma, ¿cuánto tiempo tengo para resolver? Tiene que ser de aquí a mañana. Me empecé a mover a buscar otra posibilidad de soluciones y las encontré. Entonces no nos deja nada el creer que tenemos que ser demasiado responsables y cumplir en compromiso cuando no veo todas las piezas del tablero. Y eso te lo da el no tener prisa. Te voy a recomendar 4 de mis podcasts pasados que hacen alusión a este. Bueno, el último de la reactividad, cuando no te das cuenta que estás siendo reactivo. El urgente contra lo importante, que le damos a lo urgente y dejamos de hacer las cosas importantes. Lo urgente era cambiar la fecha de mañana, por decir, y lo importante era honrar y respetar el calendario que les había mandado. Cederle el poder a otras personas cuando por querer cumplir con un cliente afectamos a otra persona, ¿no? En este caso todos eran clientes, entonces iba a cumplir con uno, pero iba a afectar a otro, y entonces le estaba cediendo el poder a una situación en donde no estaba pensando con claridad. Y en el tema que también hay otro título por ahí que lo voy a tratar de poner entre líneas por aquí, es el de la respiración. Cuando respiramos, la emocionalidad fluye y nos permite ver con ancho de banda que sí está en nuestras manos resolver. Todo esto que les estoy contando es porque a veces nos aferramos a nuestros talentos y habilidades y nos escudamos o nos queremos arrinconar o defender sobre esto, pues es que soy buena persona, es que lo hago con buena intención, es que siempre he sido muy responsable, es que como yo no soy necia, soy tenaz. Y entonces no queremos ver que sí hay un espacio para mejorar, y si de alguna manera mis acciones están impactando negativamente a otros, es importante llegar a un acuerdo, a un balance, en donde ni tú ni yo, pero no pensar que yo soy la única persona que está bien. Entonces, siempre que hagas estos análisis de descubrir cuáles son tus talentos, piensa cómo esos talentos pueden repercutir negativamente cuando no están en equilibrio.